soy Iñaki Abad, soy el director del Instituto Cervantes de Lisboa. Bienvenidos a lo que es el segundo encuentro literario que hemos programado para este otoño. Este segundo encuentro recupera, que es virtual, desafortunadamente, recupera el verdadero encuentro que se iba a celebrar en abril, aquí con Luis Landero, para presentar, cuando digo aquí digo en Lisboa, para presentar presencialmente su novela, la traducción de su novela La lluvia fina. Y está mal que lo diga yo y luego lo hablarán, pues bueno, probablemente una de las mejores novelas de Luis Landero, y el año pasado fue considerada por los críticos pues la mejor novela en español. Y eso, está mal que lo diga yo, pero en un país donde no son muy fáciles los consensos, que tanto los críticos del Cultural como del País, como de diferentes publicaciones, la consideren la mejor novela, pues ya nos da también un poco la dimensión y la importancia de esta novela en lo que es la trayectoria de Luis Landero. Luis Landero es una de las figuras, yo creo que clave e incontestable, sin la que es difícil entender, explicar qué es y qué está siendo la literatura española, pues bueno, desde finales del siglo pasado y en los años que estamos recorriendo de este siglo. Yo seguro que luego en el debate pues, intervendremos más, y ahora yo simplemente pasar la palabra a Manuel Valente y que tengáis de verdad un buen encuentro y nos vemos luego, o sea, hablamos luego. Gracias. Muchas gracias a ti, Iñaki, y al Cervantes por esta oportunidad. Muchas gracias a Fajardo, como siempre, pero sobre todo gracias a ti, Luis, que es un placer verte aquí virtualmente después de nuestra comida en Madrid hace un par de meses. ¿Te acuerdas cómo acabó la comida? Sí. Sí. Esa es otra historia, Pero bueno, vamos a ser rápidos y decir solamente el siguiente. Yo tengo el honor, porque uno guarda estos honores a lo largo de la vida, en 1992 haber publicado en Portugal la primera novela de Luis Landero, Juegos de la Edad Tardía, que salió en una colección que en esa época he concebido en la editorial Don Quijote y que se llamaba Letras de España, que fue la primera colección que se publicó en Portugal solamente para autores españoles. Y en esa colección salió en 1992 Juegos de la Edad Tardía. Después, una otra editorial publicó en 2006, creo, El Guitarrista, y la verdad es que por esas cosas que por veces no se comprenden, los otros libros, las otras novelas de Landero no fueron publicados en Portugal. Pero yo cuando leí Lluvia Fina, Chuva Miúda, pensé que esta novela tiene que ser traducida en portugués. Y fue publicada en febrero. La idea era que Luis viniera a las corrientes escritas en Póvoa do Varzim
pero él, que es un hombre que no le gusta mucho ese tipo de reuniones con mucha gente, no ha venido, pero como ha dicho Iñaki, venía después para preparar presencialmente su novela. Y el curioso es que la novela salió y salió muy bien, se estaba vendiendo muy bien. Y en ese momento surge la pandemia y claro, las ventas desaparecieron, las librerías se cerraron, etc. Y entonces a mí me gustaría que esta conversación de hoy pudiera contribuir para que ese movimiento que estaba tan bueno y tan ascendiente de ventas de esta novela pudiese renacer ahora que más o menos las ventas empiezan lentamente a normalizarse. Porque, como ha dicho Iñaki, es una novela maravillosa que ha tenido el consenso de la crítica, pero que más importante que eso, creo yo, es que tiene el consenso de los lectores. Porque toda la gente que yo conozco aquí en Portugal que ha leído la traducción se quedó encantada con esta novela, que es realmente una novela maravillosa y que afirma una cosa que se pronunciaba ya en los juegos de la Edad Tardía, es que, como ha dicho Iñaki, Luis Landero es seguramente una de las voces más importantes de la novela española contemporánea. Entonces, gracias Luis una vez más por estar aquí, y bueno, y ahora dejo que tú y Fajardo hablen y nosotros vamos a escuchar ciertamente con mucho placer. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Hola Luis. Hola, Manuel. Ya te decía antes que es un gusto conocernos, aunque no sea así en persona a persona, pero en este formato virtual. Y es un gusto poder hablar contigo de esta novela en particular, a la que vamos a entrar ahora, en cuanto haga una mínima presentación, porque yo siempre pienso que, por muy conocido que sea un autor, siempre está bien hacer una presentación mínima para que, si hay alguien que no lo conoce, pues bueno, pues se haga una idea, ¿no? Entonces, así rápidamente decir que, bueno, naciste en el año 1948 en una ciudad pequeña de Extremadura, de la provincia de Badajoz, Alburquerque, en donde viviste hasta los 12 años de edad, más o menos, porque hacia 1960 tu familia se trasladó a Madrid, a un barrio de Madrid, un barrio muy madrileño, que tiene además hasta su apodo, el barrio de la Prosperidad, que es conocido en Madrid como la Prospe. Yo lo conozco un poco porque yo también soy hijo de migración interior, pero nosotros nos alojamos un poquito más allá en el barrio de la Concepción, conocido como La Concha. Así que son dos barrios casi vecinos de donde hay mucha presencia de migración del interior de España. Que comenzaste a trabajar muy joven, con 14 años, en diversos trabajos de aprendiz en un taller mecánico, de recadero en una tienda de ultramarinos, creo que también de auxiliar en una central lechera, auxiliar administrativo, algo así. Y que a partir de los 16 años, tras la muerte de tu padre, abriste una breve carrera profesional como guitarrista flamenco, junto a un primo tuyo, acompañando a diversos cantantes. Estudiaste filología en la universidad, te convertiste en profesor de instituto, profesor también en la Escuela de Arte Dramático, y con los años, y esto me parece es algo que es interesante, en 1989, cuando ya tenías 41 años de edad, publicaste tu primera novela, Juego de la Edad Tardía, a la que se ha referido antes Manuel Valente,
que fue una novela que tuvo, yo la recuerdo bien, porque en esa época yo trabajaba como periodista en la revista Cambio 16 y recuerdo perfectamente cuando salió la novela y el impacto que tuvo, ¿no? El premio de la crítica, el premio nacional de literatura en España, después tuvo el premio Mediterráneo en Francia y el Grisane Cavour en Italia, y con esa primera novela de un autor, digamos, tardío, entre comillas, para la época en la que vivimos, en que como hay este culto a la juventud, todo el mundo tiene que empezar, todo el mundo tiene que ser un prodigio muy prontito. Entonces, que un autor desembarque cumplido los 40 ya parece que es como tardío, ¿no? En esta época, en otras épocas no lo sería para tanto, ¿no? Y esa novela siguieron otros premios, siguieron otras novelas, otras 8 novelas, entre ellas Caballeros de Fortuna, El guitarrista, Hoy Júpiter, Retrato de un hombre inmaduro, La vida negociable y esta Lluvia fina, que se publicó en el 2019 en España y que se ha traducido aquí al portugués, ¿no? Y que es en la que vamos a centrarnos. O sea que es la tuya obviamente es una carrera literaria comenzada después de los 40, pero de una intensidad tremenda, porque son obras, además obras que han marcado claramente un tempo dentro del panorama literario español en este tiempo, ¿no? Y claro, en esta obra, en Lluvia fina, bueno, habría que empezar un poco ubicando, la verdad, para que los oyentes, los espectadores se hagan una idea, ¿no? Pero yo diría que entramos en uno de los territorios literarios por excelencia. Yo creo que probablemente es, junto con el viaje, yo diría que son los dos grandes territorios de la literatura, ¿no? Uno es el viaje, el otro es la familia. Entonces, entramos en una familia. Y entramos, y aquí esto voy a invocar una cita que estoy seguro que te la han invocado 60.000 veces, porque es que viene a la cabeza tan rápidamente cuando uno empieza a leer tu libro que es inevitable, pero esa es la famosa primera frase de Ana Karenina, de Tolstoy, esa que dice, para decirla bien, la voy a leer, dice: todas las familias felices se parecen unas a otras, pero las infelices lo son a su manera, cada una a su manera, ¿no? Entonces, se podría decir que en cierto modo esta novela es la exposición de la manera en que esta familia es infeliz, porque yo creo que la infelicidad es como el peso central o el eje en torno al cual gravita la historia de todos los personajes, ¿verdad? La infelicidad hay que ganársela. Y bueno, lo primero, reiterar mi gratitud, ¿no? A Iñaki, que es nuestro anfitrión y nuestro querido anfitrión, que nos conocimos en Praga, bueno, y se sabe cuándo, ¿no? Y a Manuel, ¿no? Como no, que es mi editor, a ti, José Manuel, ¿no? No sé, por ocuparte, ¿no? Por cuidarme. Bueno, y a todos vosotros, olvido, todos los que estáis aquí, muchas gracias, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga, José Manuel? Sí, bueno, no. acabas de decir eso, que la infelicidad hay que ganársela, ¿no? Bueno, la infelicidad se construye también, ¿no? Es decir, cuando no es fruto de una tragedia total, es una construcción, ¿no? La desdicha a veces se construye, ¿no? Se construye laboriosamente, pues, bueno, a veces no se construye, a veces la puñetera realidad te la regala, te la da y ahí no hay elección posible, ¿no? Pero a veces personas que no tienen motivos para ser infelices en apariencia, sin embargo son infelices porque se han construido un relato, ¿no? Donde ellos son los protagonistas trágicos o dramáticos. Y esto ocurre así, porque es además propio de la condición humana, que no sabemos dónde está la felicidad y la buscamos y no sabemos dónde encontrarla. Y a veces la búsqueda de la felicidad, el trabajo de buscar la felicidad, nos extravía en un viaje, ¿no? que es poco afortunado. No sé, me estoy metiendo en terrenos filosóficos y no sé, empiezo a no hacer pie en mi discurso. Mira,
A mí bueno, yo sé que el origen de la novela está en una noticia que leíste, ¿no? Es decir, es una novela que el origen en principio es ajeno a ti. Es una noticia sobre una reunión familiar que acabó en tragedia. Bueno, sí, no. Yo creo que esta novela estaba dentro de mí, ¿eh? Lo que pasa es que esperaba un detonante, algo. Estaba muy dentro de mí. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo estaba metido en otro proyecto literario, en un libro, va a salir en febrero va a salir, y entonces estaba metido estoy hablando de la primavera de 2017, y entonces un día leí esa primavera final, ya casi verano, leí una noticia en un periódico, pero una noticia muy breve, de unas líneas, que decía que una familia se había reunido después de mucho tiempo y que aquello había acabado con un muerto, 2 heridos, no sé, bueno, una cosa de estas. Solamente, y no sé, algo debió activarse dentro de mí. Estas cosas pasan y creo que todos hemos tenido experiencias al respecto, de cómo de pronto algo toca una fibra tuya, muy interior, y entonces de pronto sale, ¿no? Como un borbotón de recuerdo, sale algo, no se sabe muy bien qué, y entonces fue una especie de llamada. De pronto la novela se me reveló, fue una revelación. No la novela, sino, sí, prácticamente la novela. Yo diría que la novela, sí. O sea, una familia que efectivamente se reúne y entonces a partir de ahí empiezan a salir todos los demonios, todas las versiones que cada cual tiene del pasado. Y entonces ese enredo que todos conocemos, porque todos somos expertos en familias, nos hemos educado en la familia es nuestra verdadera escuela, escuela sentimental y escuela de todo, ¿no? Y entonces, no sé, de pronto fue una revelación de modo que dejé el proyecto que tenía entre manos y me puse a escribir esta novela y además con una pasión y una facilidad, entre comillas, porque escribir nunca es fácil, ¿no? Pero que eran un poco sorprendentes en mí, que siempre, en fin, escribir no es fácil. Y entonces, bueno, pues me dediqué a la novela, que fui como abducido, ¿no? Por el tema, por la novela. Y entonces incluso me extrañó que nadie hubiera escrito esto antes que yo. Sí, es verdad que naturalmente se han escrito novelas de conflictos familiares, ¿cómo no? Tú decías que el viaje es uno de los temas, la familia evidentemente es otro. Pero de esas familias donde cada uno cuenta a su manera el pasado, a pesar de haber sido el mismo pasado, y que a partir de ahí nace un conflicto que a menudo es insoluble, ¿no? Yo creo que eso, que yo lo he vivido en mi familia, lo he visto vivir en familias de alrededor. Todos somos eruditos en familias, y lo hemos conocido en películas, en libros, bueno, lo que nos han contado, lo que vemos, bueno, está en todas partes. La familia es una peste, es una pandemia. Bueno, sobre todo es un laberinto, ¿no? Porque eso es una de las sensaciones fundamentales que uno tiene en esta novela, es que todos los personajes están encerrados en ese laberinto, ¿no? Claro. Por eso te decía antes que un hecho ajeno a ti hubiera provocado este libro, me parecía muy interesante porque cuando yo, obviamente, que no comparto tu vida ni conozco ese hecho ajeno, puedo decirte que desde la primera página empecé a sentir una muy inquietante proximidad en todo lo que iba leyendo en la novela, ¿no? Es decir, porque empecé a sentir también dentro de mi cabeza un coro de voces, el eco de un coro de voces de mi propia vida, de mi propia familia y de otras familias que he tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Claro. Y entonces me llamó poderosamente la atención de la manera en que yo creo que has conseguido meterte en ese laberinto y irte hasta el mismísimo Minotauro, que es una imagen que además utilizas en un momento con uno de los personajes que no voy a revelar porque creo que eso tiene su intríngulis dentro de la novela, pero esa imagen del laberinto de Minotauro, es decir, en meterse en ese enredo en el que el hilo del relato, que en este caso no es un hilo, sino que es una madeja compuesta por un montón de hilos, porque cada personaje tiene un relato, una historia de la familia y de los conflictos de la familia, y se pasa toda la novela tirándose sus historias los unos a los otros, ¿no? Yo diría que casi la novela está construida como una pugna de relatos, ¿no? Un combate de relatos. Pero eso se me está ocurriendo, según hablabas, que eso ya de niños nos ocurre con nuestros hermanos, nuestras hermanas.
nuestros primos, etcétera, que es que fulanito me ha dicho no sé qué, no, pero es que tú no decías esto, yo decía no sé qué. Y entonces ya se empieza a discutir y ya cada uno empieza a construir ya su relato, ¿no? Pero esto lo vemos de niños, como hay una pugna para ver cuál es el relato que impera, ¿no? Y entonces ya desde pequeño vemos que hay una lucha como una lucha dialéctica, ¿no? Por apoderarse de la versión de la realidad, porque cada uno ve la realidad de un modo distinto, ¿no? Esto, de verdad, yo de la novela, y esto lo quiero decir, lo tenía que haber dicho antes, no sé más que vosotros, ¿eh? De verdad que no sé más que vosotros. Yo me puse, o sea, empieza, y entonces, bueno, pues ¿cómo se hace una novela? Pues uno dice, a ver, ¿cuántos son? El padre, la madre, ¿qué pasa con el padre, la madre? Entonces uno empieza a mueblar la casa, ¿no? La casa narrativa, uno empieza a mueblarla con personajes, con situaciones, con atmósferas, con, bueno, la época, el espacio, todo esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí uno lo que hace es empezar a hacer actuar, que los personajes actúen, ¿no? Y entonces te empiezan a salir todas tus experiencias escondidas, más todas esas otras experiencias que la inspiración te va dictando, o sea, que es producto de la imaginación y un poco de la propia fuerza del relato que te va arrastrando, ¿no? Claro. Aquí, fíjate que es muy interesante porque el detonante de todo este conflicto familiar es una fiesta que, para empezar, no es una fiesta, sino que es una comida, o es presentada por el que la convoca como una comida para celebrar el cumpleaños de la madre, pero es una fiesta que en este caso ni siquiera se llega a realizar. Quiero decir que es tal el desbarajuste emocional que provoca la sola convocatoria, la sola idea de reunirse en un mismo espacio para, de alguna manera, tratar de hablar o de sanar viejas heridas. Sí. De sanar viejas heridas, pero esas heridas no se sanan nunca. O sea, es muy difícil la reconciliación cuando esas ofensas y esas vienen de la infancia y entonces ya han fraguado y se han convertido en realidad. Son relatos, pero ya son realidad. Y hay relatos, hay realidades de papel, hechas de palabras, que son más fuertes que la realidad objetiva, para entendernos, ¿no? Entonces, como alguien, voy a poner un ejemplo excéntrico, como alguien esté convencido de que Elvis Presley no murió, sino que anda errante por ahí, es inútil, ¿no? Decía también no me acuerdo, un psiquiatra muy famoso que murió no hace mucho y tiene unos libros muy divertidos, Oliver Sacks, ¿no? Ah, sí. Decía eso, el que piensa que ha sido abducido por extraterrestres en una nave y tal, no miente. Él está diciendo la verdad, está contando su verdad, pero no miente a sabiendas. Él cree que fue así. Y cuando alguien cree que fue así, es inútil ya discutir. Es que fue así. Lo vemos, por ejemplo, en los nacionalismos extremos. Fue así. Entonces se construye. Entonces la realidad se construye con palabras. Se construye con palabras, ¿no? Y eso que pasa en los estados, en la política, en la sociedad, también pasa. ¿Cómo no va a pasar? Antes que nada pasa en la familia, pasa entre amigos, pasa... todo esto es una lucha de poder, es una lucha de relatos, de luchar una versión contra otra. Entonces, en esa comida que tú me dices, pues claro, es evidente que no podía. Bueno, si se hubiera celebrado, eso hubiera sido... Sí, la verdad es que a uno le da miedo de pensar en todos esos personajes reunidos en torno a una mesa, la verdad. No, claro. Sí. Mira, hablaba del modo en que uno empezaba a construir los relatos, ¿no? Y hablabas, estaba refiriéndote a la infancia como ese momento fundacional, ¿no? Al fin y al cabo, pues casi todos, yo creo que casi nadie consigue salir exactamente de su infancia. Uno sigue viviendo ahí, va mutando, pero es como un paraíso que puede ser un infierno, puede ser un paraíso o un infierno, pero del que no se acaba de salir nunca, porque uno sigue como siempre marcado, ¿no? Pero hay una frase en tu libro que a mí me gusta particularmente, en la que tú dices que cuanto mayor es el olvido, más detallado se vuelve el recuerdo, porque los recuerdos, es decir, cuanto más se olvida en la primera impresión real, habida cuenta que todos los seres humanos, el tiempo que conservamos en la memoria
un recuerdo exacto es un tiempo corto. Después lo que tenemos son resúmenes del recuerdo primero. Así que 25 años después tenemos algo así como 200 versiones del mismo recuerdo que nos hemos ido haciendo a lo largo de los años y a lo largo de las cuales, conforme ese olvido ha ido creciendo, la cantidad de elementos que hemos tenido que irle poniendo de imaginación, de lo que nos han contado, hasta llegar a punto que hay veces que uno tiene visiones en el recuerdo de cosas que después averiguas que nunca pudiste ver. Claro. O sea, eso a mí me ha ocurrido, por ejemplo. Yo tengo imágenes de acontecimientos de mi vida que yo sé que no puedo tenerlas, porque después he sabido que yo no estaba en ese momento, o no estaba en condiciones de tenerlas, ¿no? Entonces, claro, eso ya añade una dificultad extrema a la capacidad de poder armonizar relatos, ¿no? Porque entonces cada relato, de algún modo, diría que cada relato cristaliza en la personalidad, ¿no? Es decir, somos nuestro propio relato. Claro, es que la memoria está hecha con materiales muy diversos. Y uno de esos materiales es la realidad objetiva, por entendernos, aquello que de verdad pasó. Si es que podemos decir esto, pero bueno. Y lo demás son aportaciones de la fantasía, de la imaginación. A veces confundimos lo que hemos soñado con lo que hemos vivido, no sé si os ha ocurrido, pero es verdad que a veces no sabemos si algo lo hemos vivido o lo hemos soñado. Y naturalmente vamos olvidando cosas, porque esto es así, la memoria es muy defectuosa para la cantidad de experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida. Y entonces el olvido va destruyendo, y entonces ese olvido lo va remendando la imaginación. Lo va remendando la imaginación con los restos que quedan del olvido. Nunca se olvidan totalmente las cosas, siempre queda algo, siempre queda alguna cosita. Y entonces a partir de ahí la imaginación reconstruye lo que hemos olvidado. Pero el paisaje que ofrece al final la memoria es, yo no sé si será, no sé, no voy a hablar de porcentajes, pero muchas cosas de las que recordamos o son inventadas o son medio inventadas o son refritos o, como tú decías antes, son recuerdos de recuerdos, ¿no? Recuerdos de segunda mano. De manera que la memoria es así, ¿no? Por eso es poética. La memoria es la verdadera loca de la casa, más que la imaginación. Y por eso es poética, porque une cosas que no estaban llamadas a unirse, ¿no? Que no estaban llamadas a encontrarse. Y entonces, por eso decía alguien, no escribas lo que sientes, escribe lo que recuerdas y dirás la verdad, ¿no? Tu verdad, claro, tu verdad. Claro. Claro, entonces yo diría que casi hay historias familiares contadas en la literatura, ¿no? Grandes novelas de formación, en las que el autor entra, digamos, en una posición que podríamos, aunque no sean libros históricos, sean libros de ficción, pero entra en ese terreno de la omnisciencia, en la cual puede dirimir los conflictos, puede señalar tal o cual personaje, sus contradicciones, sus mentiras. Ese es un tipo de literatura sobre la familia que es muy interesante, pero a mí lo que me fascina de tu libro es que tú lo que haces es que entras dentro de la familia, es decir, no existe esa mirada omnisciente, porque aunque haya un narrador presuntamente omnisciente, en realidad es la posición flaubertiana de que toma el punto de vista centralmente de uno de los personajes, que es Aurora, ¿no? Y entonces sabemos lo que Aurora sabe de los demás personajes y sabemos lo que Aurora piensa. No sabemos lo que los demás personajes piensan, sabemos lo que dicen y sabemos lo que Aurora piensa de los demás personajes, que tampoco expresa mucho lo que piensa, más bien lo que ella recuerda que los otros le han contado. Entonces es como una catarata de diálogos y de conversaciones que vuelve el libro absolutamente apasionante. O sea, yo eso se lo digo a todos ustedes, cuando empiezas a leerlo no hay manera de soltarlo, porque es que primero esa portera que nos habita a todos y que vive en el bajo del edificio y quiere saber la vida de todos los vecinos, se activa de una manera muy poderosa en esta novela, porque entonces como empiezan a contarte las historias de todos y las conversaciones de todos, a ti te crece una curiosidad furiosa por tratar de dirimir tú también ese conflicto. De alguna manera el lector se acaba metiendo en ese embrollo, acaba tomando partido por uno o por otros y después tú vas ahí enredándolo todavía más con ese lío de un relato y otro relato que se contradicen, que se pelean, que se batallan, ¿no? Y claro, entonces al final yo diría que
quizás la gran lección para mí como lector de tu novela es que la única narración posible de una familia, desde el interior de una familia, es necesariamente una narración fragmentada. No puede haber una narración unitaria. Lo has explicado muy bien, lo has explicado estupendamente. Y lo de la portera también, esta es muy... No, yo desde el primer momento, cuando la historia se me apareció, porque fue como una especie de aparición, yo tuve muy claro que no podía haber un punto de vista omnisciente, ni medianamente omnisciente, no, nada. Tenía que, o sea, yo sabía que todos tenían razón, que no tenía de ningún modo que haber una voz preponderante sobre otro. Cada uno, no podía haber una verdad absoluta, todos tenían que ser verdades relativas. De manera que el lector y el autor, porque yo también, por eso decía que no sé más que el lector, de manera que el lector y el autor no sepamos realmente cuál es la verdad, si es que la hay, si es que hay una verdad objetiva, sino que todo es relativo. Y eso me guió durante toda la novela. Fue uno de los elementos estructurantes más importantes, ¿no? Que da el tono y da un poco cómo vas a construir todo esto, ¿no? Y sí, ahí no hay ninguna verdad. Claro, y además para... Aurora tampoco, porque Aurora lo único que hace es escuchar, y es un poco la verdadera protagonista de la novela, ¿no? Bueno, sí, es el hilo conductor de toda la novela también, ¿no? El único, digamos, hilo conductor que hay, ¿no? Sí, ella y el conflicto serían los dos. A mí me dio muchísima guerra la estructura de la novela, porque yo decía, bueno, ¿cómo organizo yo todo este laberinto? Como tú decías, ¿cómo organizo yo todo esto? De estos puntos de vista encontrados, ¿cómo los entrelazo? Desde el punto de vista de la artesanía, ¿cómo hago? Porque una estructura narrativa es algo artesanal, ¿no? Y todo se solucionó cuando apareció Aurora, que era un personaje que en principio no me había aparecido. En principio eran tres o cuatro hermanos, no me acuerdo, al final que son tres, ¿no? Al principio eran cuatro y tal, y de pronto apareció Aurora, que era la confidente de todos, y en ese momento digo, joder, fue otro de esos momentos intuitivos que te resuelven cantidad de problemas, ¿no? Que no sabías por dónde meterles mano. Claro, porque ella viene a ser como el crisol al que van a dar, es el recipiente al que van a dar todas las historias. Claro, y es que además me sirve está como en el centro del laberinto, está en el centro y a través de ella yo voy hablando de los temas, porque le contaron a Aurora, porque Aurora recuerda, porque Aurora, y entonces Aurora es el núcleo, ¿no? Del que parten todos los hilos, ¿no? Y esto desde el punto de vista, ya digo, desde el punto de vista artesanal, de cómo se construye la historia, pues fue un hallazgo providencial para mí, porque yo estaba desesperado porque no sabía cómo solucionar. ¿Cómo armar esto? Es como un Lego, ¿cómo lo organizo? Hasta que por fin apareció Aurora y digo, coño, que es la que escucha a todos. Y digo, joder, aquí está la clave de todo, ¿no? Y Aurora para los oyentes, los espectadores, Aurora es la mujer de uno de los hermanos, de la mujer de Gabriel, ¿no? Entonces ahí tiene un vínculo con la familia, pero es un vínculo externo, no forma parte del núcleo, ¿no? Del núcleo de la madre y los hijos, ¿no? Es una familia sin padre. Sí, perdona, José Manuel, en la traducción holandesa, que va a salir ahora pronto, ¿no? No sé si a principios del próximo año, el título es Aurora. Ah, lo han dado ellos. Una lluvia fina se llama Aurora. O sea, han decidido ponerlo, lo cual me parece bien, así compito con Nietzsche. Bueno, pero vamos a ver. Porque Aurora es un personaje que sale, según me acaba de contar, te aparece, es como tu Dios es máquina, que de repente aparece y dice, voy a poner orden aquí, esto va a tener una lógica. Pero yo, cuando estaba leyendo, Aurora dice muchas cosas. Las dice de una manera sin afán de protagonismo, porque es un personaje que, como acaba de decir, ella es una gran receptora, es una persona paciente, tiene esa capacidad de empatía con los demás, es ese tipo de personas a las cuales uno las conoce y a los 2 minutos le estás contando lo que no le has contado a nadie en tu vida, se lo cuenta de esa buena persona y no sabes ni por qué lo estás haciendo, ¿no? Sí. Pero ella también tiene sus opiniones, ¿no? Y yo veo que, o intuyo, o a lo mejor me equivoco, pero bueno, intuyo que hay algo de tus opiniones o de ti en lo que Aurora dice, porque hay
una reflexión sobre el relato, sobre el peso del relato que a mí que yo por momentos me hacía pensar si de alguna manera, quizás no muy consciente, Aurora no viene a ser un trasunto de lo que es el escritor. Es decir, Sí, de lo que es ese receptor de las historias ajenas, que tiene también su propia historia y que trata de filtrarla de alguna manera en medio de todo ese barullo de las historias de los demás, y sobre todo que carga con el enorme peso de los relatos de los otros. Porque no, Aurora está aplastada por ese relato, ¿no? Y a no, veces el escritor también. todos hemos conocido, ¿no?, a esas personas que escuchan, que saben escuchar y no juzgan, que eso es lo importante, escuchar sin juzgar y comprendiendo. Es un poco el personaje que aporta una caridad, el término de caridad, ¿no?, ese término tan cervantino, ¿no?, en la novela. Y espérate que te iba a decir algo y se me ha olvidado. Espera, ¿qué te iba a decir yo sobre Aurora? Joder, no me acuerdo. ¿Qué habías dicho últimamente? Sobre que decía que yo pensaba que había cosas tuyas en Aurora en tu Ah, reflexión sí, sobre los bueno, relatos, etcétera. eso es, sí. Sí, que en realidad hay dos voces, bueno, dos autores de la novela. Uno soy, bueno, no yo, sino el narrador, bueno, uno soy yo, y otro es Aurora. Entonces, la historia la contamos entre Aurora y yo. Entonces, Claro. somos los dos narradores. Entonces, lo que pasa es que yo de vez en cuando delego en Aurora. Aurora es Ya. mi representante. Yo cuando quiero delego. Pero cuando quiero también hablo Sí. como autor. De manera que, bueno, ni el autor ni casi el autor se da cuenta de esto porque tampoco son voces que mezclan sus aguas, ¿no? Y entonces es una técnica bueno, que sale sola, que no tiene mayor problema, que de un relato subjetivo donde a veces hablan unos. Y entonces, sí, a veces, evidentemente, lo que piensa Aurora es supongo lo que pienso yo, que se lo voy atribuyendo a ella, pero no en primera persona, sino ¿cómo se dice? En tercera, naturalmente. O sea, que no se lo atribuyo a ella directamente, sino que... Sí, porque hay un flujo de evaluación de las situaciones que pasa del narrador a Aurora de una manera muy sutil, que te lleva como lector de alguna manera a sentirte como habitante de la cabeza de Aurora, como si tú fueras, como si el lector fuera un poco tú Un momento, y, y, y disculpa, fuera un poco Aurora. Manuel, que esto se me ha... Ahora, ya, perdona, es que se me había borrado esto. Ya está, ya estoy aquí otra vez. Sí, ya, sí, perdona, disculpa, sí. No te preocupes. No, te decía solo eso, que hay un flujo en la evaluación de los acontecimientos, de lo que es, sobre todo en la reflexión sobre el peso de la palabra, del relato, ¿no? Porque tú insistes mucho desde la primera página del libro en que los relatos no son inocentes. Las No, palabras no son inocentes y una frase que es tremenda, que, espérate, esta la digo de memoria, igual te la digo mal, pero dices en un momento dado, dices que lo que se dice queda para siempre y que solamente el olvido solo se colma o se cumple verdaderamente con la muerte, ¿no? Es decir, aquello que se ha dicho, aunque después lo he se dicho. digan tantas palabras como lo dijo sin pensar, pero lo dijo pero en realidad no lo quería decir, tú sabes que en el fondo te quiero mucho, te quiere mucho, etcétera, pero las palabras quedan ahí y el daño o el peso de esa palabra queda, ¿no? Efectivamente, sí, hay cosas que se dicen y ya no se pueden borrar, ya no se puede volver atrás, ¿no? O sea, hay palabras que son ya para siempre, no digo que todas, afortunadamente, porque si no sería terrible, ¿no? Pero hay veces en la relación entre personas, en las relaciones amorosas, en todo tipo de relaciones, ¿no?, que, que sí, una palabra dicha a destiempo, un error, un malentendido, un equívoco, cualquier cosa de estas, puede determinar ya para siempre, ¿no?, el destino de la relación entre esas dos personas. Hay un ensayo de Richard Rorty que empieza diciendo desde el siglo XVIII, bueno, desde que aparecen los intelectuales del XVIII, la realidad ya no se sale a buscar en busca de la realidad, sino que la realidad se construye. Es un artefacto verbal. Y esto efectivamente lo vemos. Bueno, estoy metido en filósofo y historiador, pero yo soy muy aficionado a la filosofía y la historia, y esto es uno de los... Siempre se vuelve, ¿no?, a esto,
a las realidades de papel, ¿no? Que construyen los intelectuales, que aparece con la burguesía, el intelectual moderno y todo esto. Y entonces ellos son realmente los que construyen realidades que probablemente son para siempre, ¿no? Y de las que de algún modo tenemos que estar alerta y ser muy críticos, porque si no estamos consumiendo una realidad que de algún modo nos imponen a través de la palabra. Y lo que está en la palabra está en el cerebro. No sé, bueno, ahí me quedo, no quiero ir más allá. Sí, sabes que eso me hace pensar una frase. Hay algunos de estos lugares comunes que se dicen con cierta frecuencia, por ejemplo, que el fanatismo se cura leyendo, que lo importante es que la gente lea, aunque sea mala literatura. Esas son cosas que yo decía cuando era más jovencito y después ahora me desdigo públicamente. Así, o sea, no es verdad, no es verdad. El fanatismo no se cura leyendo, porque puedes dedicarte a leer Mein Kampf o puedes dedicarte a leer cualquier otra monstruosidad, ¿no? Entonces, No, pero y esto, la mala literatura no forma buenos lectores. no. En raros casos a alguno le puede ocurrir, pero en general no lo forma, Lo que ¿no? pasa es que se supone que la lectura te ayuda a pensar y te ayuda a liberarte y a pensar por ti mismo, ¿no? Es decir, a vivir de primera mano y a pensar de primera mano, no vivir de segunda mano o de tercera y opinar de segunda mano y de tercera como suele ocurrir, ¿no? Y bueno, y entonces la lectura ayuda a ser más libre, a ser más creativo, a ser más tú, eh, siempre que no sea el Mein Kampf, efectivamente, o que no sea algo de esto, que no sean las crónicas parlamentarias de España y cosas así, ¿no? Bueno, pero Pero no vamos a hablar de literatura de terror ahora. no, dejemos así, ¿no? Pero es cierto, sí, pero no, la lectura de todos modos sí, ¿cómo no va a ser recomendable? Siempre, claro, por supuesto, porque es precisamente lo que nos puede ayudar a entender cuál es la maquinaria de la construcción de verdad y demás, y entonces mirar la verdad de primera mano, mirar las cosas, pero no sé, esto es filosofía y yo soy muy partidario en la literatura de liberar el concepto de la palabra, o sea, de no escribir con conceptos ni con ideas, sino escribir con intuiciones y escribir con auroras, con gabrieles, con... Y eso se ve muy claramente en Lluvia Fina, porque no es en absoluto un libro no es un libro eh, que haga ostentación de referencias, es un libro de personajes, es un libro Claro. donde lo que está debajo, donde todo eso que tú tienes en tu cabeza, todo eso está donde toca estar en una novela, en mi opinión, que es Decía en el Proust que a veces, subsuelo, ¿no? sí, decía Proust que a veces la teoría, o sea, el exceso de conceptos en una novela es como cuando se deja el precio de un regalo, ¿no? Sí. Se deja la etiqueta del precio en un regalo. Y no, pero una novela se hace de un modo mucho más material. Yo siempre que me pongo a escribir, el aficionado filósofo que hay en mí, el aficionado historiador, todo eso queda fuera, ¿no? Lo primero tiene que ser el corazón, quien escriba, como decía Joyce, escribe lo que te dicta la sangre, no el intelecto, y luego el intelecto viene después, eso sí. Pero la inteligencia va a la zaga en el arte. No puede ir la primera. Pienso yo, vamos, no sé. O por lo menos esa es mi experiencia. Bueno, yo te diré que ahí solamente puedo decir amén. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, volviendo al tema de los relatos y de la importancia del relato en la construcción de las identidades de una familia, ¿no? Porque al final las familias funcionan, tú decías que estás construyendo una especie de Lego, pero en realidad también las familias son siempre una especie de Lego, que a veces puede tomar forma pues de castillo con sus habitantes, o puede ser un dragón con alas, o puede ser, en fin, puede ser un Lego terrorífico o un Lego acogedor, ¿no? Pero está formado por esas piezas que se van ensamblando o que van rebotando casi, porque yo casi las veo muchas veces también como un juego de billar, ¿no? Como el choque entre distintos relatos, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que en un momento dado uno de tus personajes, Andrea, ella dice una frase que me impactó. Y ella dice, yo creo en el ayer. Que es decir,
creo que es una manera muy violenta de expresar cómo una personalidad puede quedar aprisionada, metida en una jaula temporal, en un momento dado, y que ese sea toda su referencia, ¿no? Y Aurora, en otro también, digamos como contrapunto, en otro momento dado, dice, hablando de la familia en general, dice, deberíais descansar del pasado. El pasado. Claro, es que el pasado no se acaba nunca y se le da vueltas y vueltas y vueltas. Y yo lo he conocido en parte en mi familia, que es una familia estupenda y todo esto, pero no deja de ser una familia. Y lo he conocido en otras familias y me lo he imaginado y lo he visto aquí y allá, ¿no? Y efectivamente el pasado, la nostalgia del pasado, las ofensas del pasado. Es que nuestro bagaje sentimental, y más que sentimental, lo traemos ya puesto de la infancia. Yo creo que de la infancia salimos ya hechos, a veces deshechos, pero normalmente hechos, ¿no? Salimos ya hechos. Somos los que fuimos, los que salimos de la infancia. En mucho es así, ¿no? Porque además la infancia lo que hace es atesorar intuitivamente la realidad. Y la intuición es una máquina formidable de conocimiento, ¿no? Y entonces salimos hechos ya sabios de la infancia. Luego lo que hacemos es, bueno, pero hablas con cualquier persona y efectivamente las referencias a la familia, las referencias a la infancia y a la adolescencia, que la adolescencia es una infancia malamente prolongada, esas referencias son fundamentales en cualquier persona. Y cuando hablas con ella, sus problemas, su manera de ser, sus demonios interiores, como tengas, no sé, como esté en plan confesional, inmediatamente sale efectivamente el copyright. El copyright está en la infancia de todo esto, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, etcétera. Ahí está la semilla de todo lo que vamos, lo que somos después, ¿no? Porque efectivamente el aprendizaje sentimental en la infancia, en la familia conocemos el odio, conocemos el amor, conocemos el sacrificio, conocemos el desprecio, conocemos cantidad de cosas y además que todo adquiere una importancia enorme. Aquello que tú decías de que lo que se dice ya está dicho para siempre, incluso lo que se mira está mirado para siempre. Porque mi padre me miró una vez, no sé qué, porque a ti te dio un beso, mamá, y a mí no. Porque esas pequeñas cosas en la infancia se agrandan y quedan convertidas ya en referentes sentimentales. Sí, como ese currusco de pan que le daba siempre la madre al hijo y que a otra hermana la tiene furiosa todavía, no sé cuántos años después sigue aborreciendo ese gesto de preferencia, ¿no? No somos conscientes de eso, ¿no? Pero hay un montón de cosas que están ahí. Bueno, los psiquiatras y demás se encargan de intentar sacar a la luz todas esas, yo qué sé, todos esos cachivaches que hay en la trastienda de cada cual. Bueno, pues yo no me he planteado nada de esto a la hora de hacer la novela. Yo he hecho la novela de un modo mucho más sencillo. Yo todo esto lo digo ahora, ¿eh? Claro, sí. Yo todo esto no lo pensé mientras que era novela. Yo estaba atento sencillamente a la cosa material de la novela, a ver cómo actúa, qué hace sale, viene, pero yo no intentaba para nada, vamos, me parece ridículo intentar controlar el volumen de significados que puede tener una historia que estás contando. No, tú cuentas una historia, punto. Como decía Kafka, o cuentas o callas, ¿no? ¿No? Luego viene efectivamente toda la carga simbólica que puede tener, todas las interpretaciones, todo lo que puede sugerir a cada lector. Eso es aparte, eso está muy bien, además. Pero piensa en Cervantes. Cervantes no escribió el Quijote pensando en, a ver, la realidad y la ficción se encuentran y todo. No. Él escribió la historia de un hidalgo y luego escribió la historia de un labrador y los puso a actuar y punto. Y esa es la labor de... Luego viene el intelectual, luego viene la inteligencia, viene la interpretación, viene todo esto, ¿no? Pero yo a la hora de escribir la novela lo hice como un narrador de historias, claro. Punto final, nada más, ¿no? Luego viene el lector y viene todo el modo en que al lector todo eso le golpea, los ecos que te despierta, ¿no? Claro. Las reflexiones que te mueven, esto de ese aparato que puede ser crítico o intelectual, o puede ser puramente emotivo, o puede ser puramente vivencial. Esto lo decía Brodsky. Brodsky decía
que podemos compartir muchas cosas. Podemos compartir una manzana, un taxi, un amante o un amante, una copa. Podemos compartir muchas cosas, pero no podemos compartir ni una música ni un poema. Porque lo podemos juntos escuchar, y lo podemos, pero no, porque cada uno hace una versión singularísima. Para cada uno es un mensaje distinto, ¿no? Esto es lo extraordinario que tiene la lectura y a veces también lo extraordinario y lo perverso que tiene la vida, ¿no? Que cada cosa es interpretada de un modo muy distinto y entonces, bueno, aquí ya creo que nos topamos con el misterio. No sé. Mira, antes hablando de la familia, hiciste una referencia, una transposición entre algunos vicios y algunas maneras de construcción de las identidades en las familias, transponiéndolo un poco a un nivel más general, ¿no? Por ejemplo, pues actitudes en la vida pública o en la vida social del país, ¿no? Eso me hizo pensar que, claro, que si la familia es como, digamos, el embrión, el primer núcleo de sociabilidad de los seres humanos, pues digamos que en una estructura fractal, de algún modo, la familia reproduce, en cierto modo, en miniatura, lo que después se reproduce Claro. a gran escala, ¿no? Es decir, hay como un eco entre la vida. Y fíjate que eso también es curioso, porque lo he pensado muchas veces. Digo, ¿cómo es posible que perduren ciertas mentalidades cuando ha habido toda una serie de cambios económicos, sociales y políticos? Y sin embargo hay mentalidades que perduran. ¿Por qué? Porque perduran en la familia, porque pasan de generación en generación. Aunque haya un parlamento, aunque haya democracia, aunque haya un desarrollo económico, sigue habiendo gente que es de extrema derecha y que viene del franquismo en España y que tienen 20 años ahora. Es decir, ¿de dónde sacaron eso? Pues en la mayor parte de los casos, eso es una herencia que te viene de ese relato o de esos relatos familiares, ¿no? O sea, El entonces, espíritu, claro, el espíritu tribal, ¿no? Es la tribu, una pequeña tribu, una tribu grande. Yo mientras escribía esto, de vez en cuando, había como un margen donde yo veía, digo, lo que estoy escribiendo sirve también para lo que tú decías. Lo que estoy escribiendo, esas enemistades y estos desencuentros y este laberinto de versiones que de esta familia se puede transponer, ¿no? Y justo en el 17, en octubre, tuvo lugar lo del conflicto de Cataluña. sí que es un buen ejemplo de Claro, desencuentro yo estaba de relatos. no estaba escribiendo la novela todavía, sino la estaba ideando, tomando notas, armando todo esto, bueno, acumulando, acarreando materiales, ¿no? Durante octubre yo dejé de escribir, hice un paréntesis, yo era incapaz de escribir con lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Y entonces me di cuenta, eso me hizo pensar, digo, joder, es que lo que estoy escribiendo tiene mucho que ver con muchas cas que se están diciendo aquí, ¿no? Y eso, bueno, luego ya cuando pasó octubre y casi noviembre, me puse a escribir la novela con renovados ímpetus. Pues claro. Ya, empujado por la realidad, además. De Cataluña me puso. Sabes que hablando en esa herencia, ¿no? En esa capacidad hereditaria de la familia, no solamente de bienes, sino de mentalidades, de sentimientos, hay una cosa que me llama la atención, es que yo pensaba mientras leía este libro, que es un libro que es muy, aunque nosotros nos llevamos 9 años de diferencia, pero es como muy de nuestra generación, que es decir, de quienes vivimos el franquismo en la infancia, adolescencia, y ese mundo de miedo, porque hay un personaje en tu novela, La Madre, que yo creo que encarna esa especie como de herencia oscura, fatalista, trágica, que ha estado tan presente en la vida de España y de los españoles, y lo encarna. Hay frases, yo tengo aquí apuntadas porque es que me impresionó, son de esas veces que tú te identificas totalmente, ¿no? O sea, yo me imagino que ese personaje lo habrás construido con elementos de personas que habrás conocido probablemente en tu familia. Desde luego a mí me evocó a mis tías abuelas, que eran unas mujeres siempre vestidas de negro, permanentemente tristes, que tenían un armario a la entrada de la casa que estaba lleno de arriba abajo de botes de conserva caducados, la mayor parte de ellos, porque tenían un terror pánico a pasar hambre alguna vez más en la vida. Y yo, claro, yo tenía un terror pánico a que me dieran a comer algo de aquello. Y entonces todo eso me vino a la cabeza leyendo. Y tú, en un momento dado, dices que en aquella casa se rendía culto al miedo, miedo al hambre, miedo a las guerras,
miedo a las enfermedades, miedo a la pura adversidad y con su consiguiente letanía de frases dolientes. No os hagáis ilusiones, no os fiéis de nadie, no abráis la puerta al primero que llame, de todo lo que os digan no os creáis ni la mitad. Ese mundo gris, ese mundo cerrado, ese mundo de esa travesía del desierto, yo creo que esa ha sido una herencia que hemos recibido nosotros como generación y que yo la veo muy presente en esa novela. Estoy seguro de lo que dices, evidentemente es así. Pero yo diría también que nuestra generación y generaciones anteriores también. Esto es muy viejo, pero bueno, nuestra generación especialmente está marcada por eso, por una generación que vivió la guerra, que salieron chamuscados de la guerra y salieron, en fin, ¿qué vamos a decir? Y cuya misión en la vida era sobrevivir. O sea, era un poco la misión ancestral del hombre, sobrevivir, sin permitirse ningún tipo de yo qué sé, de juego. No habíamos venido a jugar a la vida. Hemos venido a trabajar y a sobrevivir. Es la maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esto lo hemos mamado. Estaba en el ambiente, sobre todo en clases bajas. Bueno, en clases bajas y no tan bajas, pero bueno, bajas, medio bajas, ¿no? Y yo que nací en un pueblo, en Extremadura, de familia de campesinos, por cierto, un pueblo que hace frontera con Portugal, ¿no? Entonces, claro, esto es que lo hemos vivido y de qué manera. Y nuestros padres, de algún modo, yo lo he visto y nos lo han transmitido. Lo importante en la vida es sobrevivir. Eso de la vocación, de si voy a hacer... No. Tú lo que tienes que hacer es colocarte, situarte. Si eres mujer, casarte. Casarte y cuanto mejor sea el partido, mejor. Y situarte en la vida, colocarte. Estar a seguro, estar a resguardo, ¿no? Y esta era un poco la filosofía que era hija del miedo. Hija del miedo. Y que va contra la libertad de vivir y contra la imaginación y contra la aventura y todas estas cosas hermosas que puede tener la vida. Y déjame hacerte una pregunta especulativa, ya que estamos en estas. ¿Y tú crees que esa segunda generación, los nietos, que apenas están presentes, salvo el caso de una de las nietas pero está presente por una dimensión, digamos, trágica que tiene o dramática que tiene dentro del libro, pero los otros se parecen casi, es más, en un momento dado tú les llamas algo así como parias nómadas, es decir, estos chicos de 20 y pocos años que no tienen dinero, se pasan la vida viajando, los Erasmus Boys, esos personajes, ¿tú intuyes que van a estar tan marcados por esos relatos familiares como lo hemos podido estar nosotros? ¿O crees que van a ser más libres? No, además las familias están más desestructurada que antes. Antes, cuando hablabas de la familia estaba muy cohesionada en nuestros tiempos de niños, ¿no? Aunque nos llevemos años, pero más o menos, ¿no? Entre otras cosas, porque tampoco había espacios privados. Si vivías en un pueblo, las casas eran frías y tenías que meterte al lado de la lumbre. Y entonces la familia estaba muy, muy junta, era muy compacta. Y yo creo que ahora también lo es, pero ya de otra manera. La familia ya se ha desestructurado mucho. Y entonces, no sé. Pero de todas maneras, los jóvenes de hoy siguen siendo jóvenes y por tanto se han criado han sido niños, han sido preadolescentes, adolescentes y se han criado dentro de una familia, sea estructurada o desestructurada. Y entonces, por tanto, ese elemento ancestral de la tribu, del aprendizaje sentimental, de todo esto, seguirá ahí, ¿cómo no? Yo no sé, yo no me atrevo a decir ahora con las redes sociales, la posibilidad de escapar de la familia a través de la pantalla, la capacidad de evadirse que antes no teníamos, ¿no? Que te puedes evadir, que puedes... es otro mundo. No lo sé, yo no sabría evaluar esto, ¿no? Pero supongo que algo quedará. Si en el fondo el hombre, por mucho que la técnica cambie y demás, el hombre en el fondo no cambia tanto. Creo. Bueno, eso la literatura nos lo enseña muchas veces. No basta simplemente echar marcha atrás y leer a algún autor de hace 200, 300, 400, 500 años. A nuestros coleguillas de tiempos de Sófocles. Exactamente. En todo caso, lo que está claro es que los personajes de tu novela
sí están marcados por esa fatalidad, ¿no? Es decir, en esa especie de lucha que hay entre la fatalidad de lo real, digamos así, que estaría encarnado por la madre, ¿no? Y con esa visión trágica de la existencia del superviviente, y el deseo de felicidad, de la ensoñación, que es un poco representada por la figura del padre, ¿no? Que es un contador de historias, que muere pronto, que le deja una historia, esas historias fantasiosas sobre un falso tatarabuelo por un cuadro que encontró por ahí, y que pone a soñar a todos, ¿no? Entonces, esa especie, también la novela es como un gran diálogo entre realidad y sueño, ¿no? Claro, sin duda, no, claro está. Siempre, además de jóvenes, soñamos, nuestro futuro va a ser espléndido, va a ser maravilloso, hacemos planes de futuro, todo esto. Y luego vamos creciendo, esos sueños no suelen cumplirse y de pronto nos vemos abocados, ¿no? A ser pues, personas más o menos mediocres, personas grises, personas que no cumplieron sus sueños y en el fondo, y eso es lo peor, cuando en la conciencia entra el concepto de fracaso. Y entonces en ese momento eso es tremendo, porque lo primero que uno hace cuando aparece fracaso es buscar un culpable. Entonces, ¿dónde se encuentra ese culpable? En la familia, en la infancia. No, es que claro, es que mi padre, es que mi madre, es que mis hermanos, es que no sé qué. Entonces empiezan a buscar culpable. Entonces, al hacer esas cuentas de la vida desde el fracaso, desde la frustración, entonces se reinventa el pasado y se reinventa para mal. Pero en eso viene algo de fábrica, que traemos de fábrica, que es el desnivel que hay en el hombre, que yo creo que es un desnivel trágico entre nuestros deseos de grandeza, de inmortalidad, nuestra capacidad de soñar y nuestra condición efímera. Somos breves, somos frágiles y pasamos, como decía Homero, como las generaciones de hojas en los árboles, así los hombres, ¿no? Y entonces el encuentro con esa realidad trágica, pues es lo que crea, ¿no? La angustia existencial, que yo creo que todos en mayor o menor medida conocemos, ¿no? Claro, Pero eso aparece en todas mis novelas porque es bueno, no voy a decir que es mi tema, porque es el tema de muchos, ¿no? Pero el afán, el querer, el desear, la realidad del deseo, el desear y tal, y luego la realidad te pone en tu sitio, ¿no? La Torre de Babel, ibas a construir una Torre de Babel, ya. Y al final, pues has construido 4 pisos, el último está todavía por ahí al aire, ¿no? Pero somos un poco así, somos esto, ¿no? El hecho es que en ese diálogo entre realidad y ensoñación, entre fatalidad y felicidad, esa búsqueda, ¿no? Pues tú has dejado aquí una galería de personajes que son muy difíciles de olvidar, ¿no? Porque son personajes muy rotundos, ¿no? Hay personajes rotos como la hermana Sonia, hay enrabietados, furibundos como Andrea, la otra hermana, abrumados como Aurora, que la pobre al final es la receptora de toda esa masa. Gabriel, que a mí me resulta bastante inquietante, el otro hermano. Los fatalistas como la madre. Y hay un personaje terrible del que no hemos hablado, pero yo lo he hecho a propósito porque creo que es un personaje que tiene mucho misterio en ese libro y no quiero desvelar nada para que no vayan a leerlo, que es el personaje de Horacio. Ustedes acuérdense de ese nombre, Horacio, que ya van a ver. Antes de pasarle la palabra a los espectadores ahora, una curiosidad, un detallito solo. Este Horacio, solo decir que es dueño de una juguetería y vive en una casa que es una especie de casa gigantesca, medio borgiana, llena de juguetes de arriba abajo. Es un lugar así un poco alucinante o alucinado. Y la curiosidad que tengo es, ¿tú conoces un lugar de Lisboa que se llama el Pabellón Chinés? El Pabellón Chinés. El Pabellón Chino, Pabellón Chinés de Lisboa. Ignacio Nacho Vázquez, ¿tú me has enseñado ese pabellón o no? Es un lugar que está lleno de colecciones de todo, colecciones de muñecos, de aviones colgados del techo, de soldados, de automóviles. Visitar eso, joder.
No, Pues no, es que, no. es que cuando en la descripción que hace de la casa de este hombre, yo vi el pabellón chinés inmediatamente. Así que te recomiendo mucho que lo visites cuando No, vayas a Lisboa, porque te vas a divertir. podemos Vas a ir. entrar en casa de Horacio. Ay, qué bien. Me va a encantar. Bueno, yo, si te parece bien, porque ya llevamos una hora larguita Sí. charlando los dos, si te parece bien, podemos pasarle la palabra al público. Oye, muchas Entonces, gracias, José Manuel. Ha sido un gusto hablar contigo, ¿eh? Ha sido un oye, gusto. el gusto ha sido mío y leerte ha sido un placer enorme. Conoces la novela casi mejor que yo. Sí, porque yo la leí hace ya tiempo. Eso nos pasa a los que escribimos. Después el libro va por ahí. Son Eso como es. niños, son Sí, hijos que andan por su cuenta. efectivamente. Bueno, vamos a pasar entonces la palabra al público. Que quiera hacer la primera pregunta, que levante la mano y dispare. Yo nada, yo solo quiero agradeceros porque ha sido un coloquio súper interesante. Bien, bueno, Luis, un placer verte y decirte que yo estoy a mitad de la novela. Y bueno, es que estoy a mitad de la novela, o sea que ya he pasado la casa de Horacio, o sea que no me ha descubierto nada Fajardo, pero que me está gustando mucho. Y una observación que te quería hacer es que sobre todo, que lo mismo pasa en mi familia, o sea, yo creo que es una novela muy realista porque está hecha de muchas realidades, de muchas visiones, y es exactamente lo que pasa en mi familia, yo creo que en muchísimas familias. En mi familia también se da el que es sobre todo una familia de mujeres, porque también me ha llamado la atención que los personajes, la madre y las dos hermanas, y por supuesto Aurora, son personajes mucho más fuertes que los hombres. Está el padre, que es un personaje que está muerto, no está presente, al que se hace referencia, y luego está Gabriel, que es un filósofo y que ve un poco a la familia desde fuera y siempre con un punto de vista mucho más magnánimo que las mujeres. O sea, las mujeres, digamos que son mucho más furiosas, ¿no? En su forma de ver la realidad que han vivido y cómo han vivido esa realidad la familia. Entonces, simplemente quería que si tenías algo que comentar sobre esto, o sea que... tengo 3 hermanas, soy el único varón. Claro, es que en mi Mi familia padre pasa lo murió cuando mismo. yo tenía 16 años. Es que Luis, mi familia somos 3 hermanas y un hermano, y mi hermano no es que se parezca a Gabriel, pero siempre mantiene una actitud un poco más, digamos, un paso atrás, y las que nos enzarzamos más somos las mujeres, ¿no? Las hermanas. Entonces, no lo sé, sí, eso me ha llamado la atención porque me he sentido bastante identificada con todo lo que pasaba ahí. Bueno, es una novela que la estoy leyendo en este momento, así que me ha gustado muchísimo escucharos porque ha sido muy, muy interesante todo lo que has contado de ella y todas las aportaciones de José Manuel también. Y sobre todo que me alegra muchísimo volverte a ver, aunque sea con pantalla. Y es verdad, sí es verdad. En Te fin, mando un beso muy grande. otro para ti muy grande, olvido. Y muchas gracias. Sí, sí. ¿Alguien más que...? Ah, sí. A ver, Molini. Molini, dale tú. ¿eh? Ibel, Ahí. Hola, ¿cómo Hola. estás? hola. Que tengo más jeitos para ti. Ah, más yaitos, soy que bien. Tengo más acepciones para ti recopiladas. Muy bien. Te las envío por mail. Por favor, sí, sin falta. Que me encantan tus yaitos. Bueno, nos ha encantado, también queremos deciros eso, que ha sido un auténtico placer acabar esta tarde casi un poco tristona, que estábamos aquí en Lisboa, un poco abandonados, y mira, nos habéis alegrado con estas reflexiones. Una novela que efectivamente nos encantó en su momento, la leímos pues cuando la publicaste, y luego, bueno, estamos esperando la traducción portuguesa, luego hubo que cancelar tu visita, pero fue magnífica. Pero yo diría que de las tuyas se lee perfectamente y tal, pero quizás es un estilo un poco distinto, ¿no? Como mucho más, no sé cómo definirlo, quizás un poco más intelectual. Tú dices que escribes y que luego esas razones aparecen. Es decir, que la intelectualización de la escritura es posterior y seguramente pues es una cosa que surge sin buscarlo el autor. Bueno, pues, sí, no, y también me pareció increíble este análisis que hacía Fajardo, ¿no? De relacionarlo, bueno, con esa inquietud de portera que tenemos todos, ¿no? Es decir, bueno, que sepamos lo que pasa, ¿no? Esa portera que estaba en la elegancia del erizo, ¿no? Que precisamente descubren sus inquietudes intelectuales porque se le escapa la frase que había citado Fajardo, ¿no? de Ana Karenina. En fin, todas estas cosas, ¿no? Que son maravillosas, ver las constelaciones, ¿no? El papel
de cada elemento de la familia dentro de esa gran estructura que es una cosa que no lo controlamos nadie, ¿no? Que es la tribu. Y luego también, pues esto que dicen los antropólogos, ¿no? O sea, dónde están situados los hermanos, los hijos, los abuelos, los primos, los cuñados, que también representan ahí algo importante. En fin, todo esto nos ha parecido maravilloso. Y bueno, pues muchísimas gracias y ojalá te veamos en persona por aquí dentro de muy poquito. Ojalá, sí, ojalá nos podamos... Y la novela a mí también me evocó mucho a una novela francesa de Delphine de Vigan. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba? La novela de Delphine de Vigan. No me acuerdo. Sobre unas cosas tremendas en unas familias en Francia. Esa novela te encantaría leerla. Te lo enviamos por mail también. Delphine de Vigan. Se tradujo al español. Sí, se tradujo. Bueno, ¿Cómo se llamaba la novela? No me acuerdo. Bueno, ya te lo buscaré. Ya, me lo mando. Te lo mando. Luis, yo la leí en su momento, cuando salió, me dejó impresionado. Muchas gracias, Iñaki. Desde el punto de vista de la estructura, o sea, cómo está construida esa artesanía que tú despliegas con una sabiduría increíble. Y solo dos reflexiones. Una, no lo sé, lo leí y me recordó muchísimo, no tanto por el estilo o los personajes, sino por el acercamiento que hace Natalia Ginzburg al tema de la familia. Me sentí como muy, o sea, vi algo ahí. Y luego, en el caso mío concreto, fue una novela como un disparo, o sea, que ilumina durante un momento, ¿me entiendes?, a tu propia familia, ¿no? Y me fulguró de alguna forma, me pareció una novela realmente, ¿sabes? O sea, como por lo menos para mi generación también, como decía Fajardo, necesaria, ¿sabes? O sea, una novela para mí necesaria y vamos, y creo que el público portugués tendría que estar ya yendo a la librería y comprando el libro. Muchísimas gracias, Iñaki. Además que me lo digas tú me enorgullece. Joder. No sé, bueno. Pero sí, me ha gustado mucho eso que dices, que por un momento iluminó, como una fúlgura, como algo de esto, retazos de tu propia, bueno, de tus propias experiencias, ¿no? Sí. Y bueno, sí, lo de la artesanía es, en realidad, para mí escribir lo más difícil no es la estructura ni es la invención, lo más difícil es escribir, que es como cuando coge el pincel, el pintor, por mucho que tenga en la cabeza ideas maravillosas, si no hay una, en fin, eso hay que llevarlo, ¿no?, a la práctica. Pero a mí la estructura es una cosa incluso que me divierte hacerlo, porque me recuerda a los juegos de niños, ¿no?, con los mecanos y cosas de estas, de poner aquí cosas para allá, para acá. Pero me alegra que digas lo de la estructura, porque tú, que naturalmente eres escritor y tal, pues bueno, pues me alegra que valores, ¿no?, lo que tanto trabajo me costó a mí, que fue armar este juguete. A mí, vamos, me deslumbró. O sea, fue, vamos, o sea, de quitarse el sombrero y dice, joder, estás ante eso, ante un maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Y además tiene la mayor de las virtudes de cualquier estructura literaria, es que no se nota. Eso no, es que si ya termino, cuando se nota es malo. No se debe notar ni el estilo, ni la estructura, ni nada. No se debe notar, ¿no? Cuanto menos se note, mejor, claro. Sí. Tengo que confesar que no he leído ningún libro tuyo, ninguna novela tuya, pero todo lo que han contado me ha dado muchísimas ganas de leerla. Y creo que dentro de lo que han contado, claro que una cosa es oír lo que los otros opinan, otra cosa va a ser mi lectura, mi manera de encontrar las cosas. Pero me parece muy, muy interesante, sobre todo porque
yo creo que en todas las historias de las familias, en todas las familias, yo también soy del 48, y una vez, después de una charla con José Manuel y con Carla, yo contaba las cosas que había vivido por haber nacido en el 48, ¿no es cierto? Y Carla me dijo que me envidiaba todo lo que yo había pasado, ¿no es cierto?, en mi vida. Y yo no le quise, en fin, no le quise defraudar, pero dentro de todo lo maravilloso que ha sido Mayo 68, que ha sido el 25 de abril, que ha sido, en fin, muchas cosas que han pasado, que tenían que pasar, que era necesario que ocurriesen, también hubo todas las otras que fueron horribles, como esa que ustedes cuentan también del miedo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en casa no se tiraba nada. Si a vos no te gustaba la comida, te la comías lo mismo. Y que siempre te decían, hay niños que se mueren de hambre, tenés que comerlos, no sabés lo que es el hambre. Y me acordé de una nieta mía, que hoy en día tiene 18 años, y que el día que la madre le dijo, hay muchos niños que no tienen que comer, ella le contestó, pues dáselos a ellos, ¿no? A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido dar una respuesta de esas, porque realmente nos habían educado, había ese miedo a la guerra, al hambre, en fin, a todo lo que era horroroso, en fin, mi padre había vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, en fin, muchas cosas, y todo eso, aunque no lo dijera, se transmitía, ¿no es cierto? Sí. Y mi media hermana, tenía 9 años más que yo, me acuerdo que, y eso quería justamente, iba a la pregunta, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, ya tenía memorias, tenía recuerdos, tenía evidencias, que las habíamos vivido juntas, pero de una manera completamente diferente. Por ejemplo, en un momento, mamá se había ido, mis padres eran divorciados, el padre de ella se había muerto, y mamá se había ido, para mí se había ido un mes a Brasil. Pero en realidad se había ido un año. Yo recuerdo ese año como un año de una felicidad completa, porque me iba a pasear con el perro, volvía a la hora que quería, exactamente. Y mi hermana lo vivió como, como lo que realmente fue, es decir, un abandono, una cosa horrorosa que en el hecho de muerte de ella todavía me contaba que se lo recriminaba a mi madre. Nunca tuve el coraje de decírselo, pero se lo recriminaba. Y entonces mi pregunta, y ahí viene, es si en esa familia, ¿no es cierto?, también pasa lo mismo, o sea que cada personaje vivió o tuvo una experiencia de vida diferente, porque no todos somos iguales, ¿no es cierto? Y no vivimos las cosas de la misma manera, o no vemos las cosas o no sentimos las cosas de la misma manera. Sí, gracias por tu pregunta, Cristina. Y claro, es que de eso va la novela precisamente. Es que toda la novela es justo un juego de perspectivas donde cada uno ve la realidad, ve lo vivido completamente distinto. Bueno, no te voy a poner ejemplos porque, bueno, si la lees ya la leerás y lo verás, ¿no? No, voy a leerla enseguida. Porque... Me alegro. Pero se trata precisamente de esto. En mi novela creo que se lo dije antes a José Manuel, que lo que intenté es que no haya ninguna verdad absoluta, sino todos son los mismos. En mi novela, en Lluvia Fina, digamos que hay pocos hechos. Quizá haya 7, 8, 9 hechos, 10. No quería dispersar mucho la historia. En fin, y esos hechos están vistos desde distintos puntos de vista. Entonces son varios hechos fundacionales familiarmente, y entonces cada miembro de la familia lo ve de un modo distinto.
Y entonces ese es el conflicto entre ellos, la lucha por saber cómo realmente fue la realidad y el establecer un pulso entre cada relato. Cada uno tiene su relato. Y su relato es su verdad. Y entonces cuando dos verdades se encuentran, dos verdades tan sólidas, tan fuertes, tan cimentadas, se encuentran, lo único que pueden hacer es chocar y repelerse. No puede. Hay un momento en que ya es tarde para que esas verdades se concilien en una verdad alternativa que englobe a las dos. No, ya es tarde para eso, ¿no? Bueno. Y terminan matándose entonces, tremendo. Te iba a decir, Luis, que además de eso estaba pensando que aparte de los relatos que cada uno construye de su versión de los hechos, es que muchas veces se construyen relatos que encierran a la otra persona, es decir, construyes el relato del otro. No solo construyes tu relato, construyes el relato del otro. Claro, es que engloba a los demás. Y entonces por eso todos se sienten ofendidos por todos. O todos se sienten, en fin, es un conflicto que yo mismo tenía que hacerme esquemas para no perderme, porque hay tal cruce de perspectivas que entonces te digo, cojo una hoja y voy a poner aquí esto para aclararme por dónde voy, ¿no? Sí, un mapa, ¿no? Sí, efectivamente un mapa. Sí. Así es. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más? Así, Fede. Buenas tardes a todos. Yo no había leído el libro, así que a ver cómo hago para parecer más inteligente. Quería comentar, como no he leído, quería comentar muchas cosas, a ver si me acuerdo de todas. Y lo primero que en el panteón chino también hay una caricatura de Aznar, que eso puede gustar, está ahí arriba puesta, si va a ir Goa. Y aparte de eso, por lo que estaban comentando, la universalidad del tema de la familia, que en ese sentido, los que somos españoles en el grupo, que estamos viendo como una parte política se apodera de cierto de la bandera, de la familia no se puede apoderar nadie. Por mucho que, por ejemplo, la iglesia vaya tirando ahí, la familia la tenemos siempre. Y estaba hablando Luis de que hace muchos años en Extremadura era porque estaba el fuego ahí y todos teníamos que estar en el fuego juntos. Yo me acuerdo de mi padre, que también era extremeño, el comentario de que con Felipe González se podían tener 2 televisiones en una casa. En ese momento era una televisión, por tanto todo el mundo reunido enfrente de la televisión, hasta que aparecían 2 rombos y los niños nos íbamos. Pero sí es verdad que esa parte, ahora hay una televisión en cada cuarto. Por eso que hablaba José Manuel también antes, de que para bien o para mal, esas cosas igual se van perdiendo un poco y a lo mejor esta novela, que yo la veo en ese sentido muy universal, partiendo de la primera frase de Ana Karenina que decía José Manuel, yo no sé si ahora mismo se podría dar, ahora mismo, si dentro de 30 años alguien escribe una novela con la gente de ahora, con los jóvenes de ahora, si el amor y las rencillas que hay entre hermanos, que es lo más grande, nadie va a tener una discusión tan grande como va a tener con un hermano o una hermana, y eso, bueno, habrá que ver si en el futuro llega, pero sobre todo quería, no sé si da tiempo a hablar de que yo creo que esa historia el pasado que pueda tener Luis de Albuquerque de hace muchos años, o yo en Madrid, aunque vivo en Lisboa, o una parte en Extremadura de los veranos, para mí debe ser muy similar, y por eso hablo de universalidad, al que puedan tener todos los que están aquí, tengan la edad que tengan en Portugal. Y esto, si no me mata, sobre todo Manuel Valiente, a ver si me contesta también, eso que estaba hablando de que, un poco freudiano, de que echamos ya culpa a lo que nos pasó de pequeños, a todo lo que nos pasó, que yo creo que esa parte es muy, muy nuestra, muy mediterránea y muy latina. O sea, españoles, portugueses, argentinos como Cristina. Nosotros siempre tenemos que buscar un culpable, y no sé si en el mundo anglosajón será igual, pero sí, creo que podría ser una novela portuguesa, que podría ser una novela argentina, y que por suerte es una novela casi todo Luis, y que espero robar a José Manuel cuando vaya a su casa, y a Irene en ese momento. Pero solo eso, sí, más que responda a Luis, que responda un poco más gente a decir si creen que es completamente universal.
la novela que has podido escribir. Y hay una cosa más, que el modelo femenino desde Bernarda Alba, que y las fuertes aquí son siempre las mujeres, y con toda la razón. Perdón por todo el rollo que acabo de soltar para no decir nada. A ver, ¿quién contesta por ahí? Pues que sí, que las mujeres es verdad que somos todas muy, como he dicho antes, un poco que en la novela son las mujeres, y yo creo que en las familias pasa lo mismo. Yo tengo la impresión de que los hombres, no sé, se retiran un poco y lo ven con otra perspectiva, pero las mujeres entramos siempre. Y esas cosas que has comentado antes, de las afrentas un poco y de las cosas que se dicen en la infancia, efectivamente quedan marcadas, pero a hierro, ¿eh? Y no se olvidan nunca. Y eso es terrible, porque yo creo que con los amigos, en cambio, pues somos mucho más magnánimos, ¿no? O sea, un amigo te dice una cosa y tú dices, hombre, me dices, no me ha gustado y tal, pero luego la acabas olvidando. En las familias no, yo creo que es precisamente por la infancia, porque en la infancia yo creo que las cosas se marcan de una manera mucho más... Luego, cuando vas ya teniendo más vida y más mundo, pues vas siendo un poquito más magnánimo, pero lo que te ha quedado en la infancia, eso no lo quita nadie. Entonces, bueno, nada, es volver a decir lo mismo, porque habéis dicho, ya habéis hablado de esto en unos términos mejores de los que lo estoy diciendo yo, y no sé si hay alguna pregunta más, y si no, pues ya despedimos. Paz, eres Sí, tú. hay una más. El otro día estuvo Luis con nosotros aquí en Roma y a mí siempre me quedaron ganas de seguir. Sí, yo creo que también el tema es el rencor, ¿no? Claro. Ese rencor que impide la comunicación y el entendimiento entre la gente. Está muy presente en la novela y eso lo hace muy universal también, aparte del tema de la familia. Y bueno, también os quería decir que hay una serie en Netflix que va a salir pronto, ¿no, Luis? Bueno, pronto no, cuando la hagan. Cuando la hagan. Van a hacer una serie de unos 6, más o menos 5 o 6 episodios, que la va a hacer Aitor Gabilondo, el mismo que ha hecho Patria. Y bueno, pues no sé cuándo la harán, pero vamos, está en proyecto. ¿Y la obra de teatro está hecha? La obra de teatro se tenía que haber estrenado este año, porque también la iban a llevar al teatro y ya estaba todo listo para llevarla, y incluso estaba ya hecha la versión. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Ahora con la pandemia se ha pospuesto todo y no sé cuándo se podrá hacer. Bueno, pues encantada de volver a oír todo sobre la novela, que es una maravilla, desde luego, y que te veamos por Roma con la versión italiana, por supuesto. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias y un beso muy grande. Venga, un abrazo. Hasta pronto. La verdad es que me la imagino perfectamente en el teatro, ¿eh? Con ese flujo de diálogos. A ver, Manuel Valente, ¿tú habías pedido la palabra? Bueno, como creo que estamos llegando al fin, yo quería agradecer mucho a Luis Landero por estar con nosotros, sobre todo por haber escrito esta novela. Yo sé que la mayor parte de la gente que nos está escuchando son hispanohablantes, pero creo que hay por ahí algunos portugueses, y a esos les quería pedir que lean este libro, que está traducido en portugués, que en portugués se llama Chuva Miúda, y que es como si ha concluido de toda esta conversación una novela que no se puede perder. Y gracias a todos, y sobre todo gracias a ti, Luis. Gracias a ti, que eres un gran editor y un gran amigo. No, yo costumo decir que tengo solamente 1,69 m. Dale un beso a Remedios, dale un abrazo a Remedios. Bueno, pues yo no sé si no hay más preguntas. Yo creo que podemos dar por concluida esta conversación, que ha sido un placer, de verdad. Y recomendar a quienes no han leído el libro, recomendarles de verdad que lo lean, porque es una gran novela. No es una manera de hablar, ni siquiera es gentileza. Es simplemente fraternidad de lector. Es decir, yo les deseo que la lean, porque les deseo que la disfruten como la he disfrutado yo.
Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias una vez más al Instituto Cervantes por promover este tipo de actividades tan necesarias en estos tiempos que corren. Oye, pues gracias a ti, bueno, gracias a todos y un abrazo muy grande para todos y que nos veamos. Sí. ¿Estás en Lisboa? Aquí en... Y cuando vengas a Lisboa vamos al pabellón chinés, que te va a encantar, te lo digo. Luego vamos a comer bacalao. Y nada, simplemente agradecer, pues recoger todos los agradecimientos para cerrar ya este encuentro. Luis, ha sido un placer, pero un placer auténtico. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Iñaki, por vuestra hospitalidad, por vuestro cariño y bueno, un abrazo a toda esta pequeña tribu familiar. Que no, es que se lleva bien, que se lleva bien. Efectivamente, sí. Que incluso podemos comer juntos sin tirarnos los platos a la cabeza. Bueno, pues nos vemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, un abrazo muy grande, Oye, Luis. Un abrazo, venga. Hasta la próxima. Gracias. Chao.